Hola, queridos oyentes. Las heridas familiares son las que más tardan en sanar, pero siempre sanan. Déjenme contarles algo. Perlas frías y grandes se posaban contra su piel caliente, como si realmente pertenecieran allí. La joven se examinaba con atención frente al espejo. El cabello, el maquillaje, la ropa. Todo estaba perfecto. Ni un solo mosquito podría detectar una falla. Tomó un lápiz labial rojo intenso y delineó sus labios. En el espejo se reflejaba una belleza deslumbrante, pero sus ojos guardaban una tristeza profunda. Sabía lo que debía hacer ahora, pero ya no sentía miedo. Poner un punto final al pasado siempre es lo mejor. Eso le había enseñado su madre cuando era niña. El restaurante estaba repleto de gente. Al principio, Julia no quiso invitar a muchos, acostumbrada a celebrar sus cumpleaños en un ambiente íntimo y familiar. Pero para una ocasión así, era imposible resistir la tentación de asegurarse de que todos, amigos o desconocidos, hablaran de lo ocurrido durante mucho tiempo y usaran a Julia como ejemplo. No pudo resistirse. La joven sentía que aquella noche sería su momento de triunfo, aunque alguien más estuviera en problemas. Pero ese ya no era su problema, ¿verdad? Julia echó un vistazo al salón. Sus ojos se posaron al instante en su esposo, Sergei. Él escuchaba con evidente interés las palabras de una voluptuosa morena. Lariska, ¿una amiga del colegio o solo una conocida? Un escalofrío recorrió la espalda de Julia, pero apartó la duda con determinación. No ahora, no todavía, un poco más tarde. Como decía Scarlett, lo pensaré mañana. Y así sería, cuando todo estuviera claro, cuando las piezas encajaran y no quedaran dudas. Sergei, un moreno de ojos azules y rasgos suaves casi femeninos, con un corte de cabello moderno y mejillas perfectamente afeitadas, notó la presencia de su esposa en la puerta y cortó la conversación con Larisa de forma un tanto abrupta, quizás demasiado, pero no pudo evitarlo, lo entendía perfectamente. De inmediato, su atención se centró en el plato frente a él y comenzó a comer con voracidad, como si no estuviera comiendo solo por sí mismo, sino por todos los invitados juntos. Los demás comensales de ese restaurante campestre y de moda lucían animados y gratamente sorprendidos. Entre ellos estaban los colegas de Julia, sus amigos más antiguos, parientes y un par de conocidos casuales. Sorprendía que Julia hubiera decidido invitarlos a celebrar su cumpleaños, más aún cuando no era un aniversario redondo. Pero qué decir, los ricos tienen sus caprichos, y los invitados estaban felices de disfrutar la deliciosa comida al máximo. La animada atmósfera que siempre ha caracterizado al restaurante Caprice, la compañía agradable y la sensación festiva que parecía flotar en el aire. Para sorpresa de Sergei, su esposa también había invitado a su familia y amigos, además de toda la directiva de su oficina. Ni siquiera él sabía que tenía tantos familiares, primos con sus esposas e hijos, un tío lejano con su mujer, y por supuesto, sus padres, con quienes Julia no había mantenido mucho contacto en sus 5 años de matrimonio, todos sentados ceremoniosamente en las mesas. Al principio, Sergei no entendía qué estaba pasando, y luego simplemente dejó de importarle. Era asunto de ellas, no le concernía. Que así fuera. La fiesta era grandiosa. Esa era la comparación que la cumpleañera podría hacer al observar desde la distancia cómo todos disfrutaban la celebración en su honor. Rostros felices, champán fluyendo sin límite, brindis cargados de buenos deseos, tanto por mandato como de corazón. ¿No era acaso el sueño de toda mujer de su edad? Tan pomposo, tan hermoso, tan fuera de lo común. Si esa fiesta se hubiera hecho en su honor hace un año, habría sido la mujer más feliz del mundo. Pero ahora todo estaba mal.
todo estaba torcido, todo estaba equivocado. Julia caminaba por el salón, observando a su alrededor. En todos lados, los invitados se divertían, el champán corría y los cuerpos se movían al ritmo de la música en la pista de baile. Miró su reloj. Solo quedaban unos 40 minutos para el espectáculo por el que los había reunido. Bueno, tenía paciencia. Podía esperar. Julia y Sergei se conocieron por casualidad en una reunión juvenil. Al parecer, alguien de su grupo en la universidad sugirió invitar a chicos de otras facultades a una fiesta en casa, y todos estuvieron de acuerdo. Así comenzó su relación, que pronto se convirtió en algo romántico. Sergei era 4 años mayor y estudiaba ingeniería. Mientras Julia soñaba con ser economista, Seriosha la cortejaba con una ternura casi imposible hoy en día. Pasaban horas caminando por la ciudad sin importar el clima. Luego se sentaban en cafeterías abrazados y besándose. Hacían excursiones, compartían fotos en redes sociales, vacacionaban en el mar y pasaban tiempo en la dacha de los padres de Sergei. Para el momento de graduarse, toda la familia estaba segura de que formarían un hogar juntos, y nadie se equivocaba. Inmediatamente después de conseguir su primer trabajo con su flamante título y honores, Sergei le propuso matrimonio, y Julia aceptó nerviosa y vacilante, como era natural. La boda fue ruidosa y alegre, porque ambas familias casaban a sus únicos hijos. Tenían una limusina blanca de 12 asientos con anillos en el capó y cisnes de hielo en el salón de banquetes. Con una iluminación sofisticada y un espectáculo de fuegos artificiales, la boda quedó grabada en la memoria de novios e invitados. Julia y Sergei se mudaron a un apartamento alquilado. Decidieron esperar un tiempo antes de tener hijos. Los recién casados razonaban que había tantas cosas interesantes en el mundo que no valía la pena limitarse a pañales, cereales y ropa de bebé. Primero querían conocer el mundo, comprar su propio lugar, separarse de padres y familiares, y solo después pensar en agrandar la familia. Como el objetivo era ahorrar para el pago inicial de una hipoteca, Julia y Sergei se sumergieron por completo en ganar dinero y construir sus carreras. Al principio, mientras Julia aún estudiaba, solo podía trabajar por las tardes para ganar un dinero extra, y su esposo era el principal sostén económico de su pequeña familia. Pero ya en su 5.º año, la joven, que había brillado en sus prácticas preprofesionales, recibió una oferta para quedarse en una importante y rentable empresa industrial de la región. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. En menos de un año, los ingresos del matrimonio se igualaron, y pronto Julia comenzó incluso a ganar un poco más. No lo suficiente como para herir el orgullo de Sergei, pero sí para impulsarlo a mejorar sus propios ingresos. Vivían con modestia, ahorrando cada rublo, evitando lujos innecesarios, y gracias a su disciplina, para su 4.º aniversario de bodas, ya pudieron comprar un apartamento de 2 habitaciones con una hipoteca. El pago mensual era manejable gracias al fuerte adelanto inicial, y no representaba un problema, incluso si Julia decidía tomar licencia por maternidad. Sin embargo, ella no tenía prisa por convertirse en madre. Pensaba con sensatez, si podía trabajar en un buen ambiente y ganar bien, ¿por qué no asegurar primero el futuro? Además, no estaría mal comprar un coche para compartir entre ambos. Así, trabajaban mucho, gastaban poco, y aún así eran felices. En las noches se reunían a cenar, bromeaban, se contaban anécdotas del día, planeaban cosas o simplemente soñaban despiertos. Los fines de semana, si no había informes ni papeleo, salían al bosque, caminaban por la playa, paseaban por la ciudad o visitaban a sus padres. Nada de aburrimiento,
Nada de monotonía. Sergei era cariñoso y atento, y Yulia, dulce y comprensiva. Todo parecía perfecto. Un día, durante la hora de almuerzo, Yulia decidió pasar por una perfumería recién inaugurada a una calle de su oficina. Las compañeras de trabajo hablaban maravillas del lugar. Gran variedad, buenos precios. Se acercaba julio, el cumpleaños de Sergei, y pensó que un perfume elegante sería el regalo ideal. Mientras Yulia probaba fragancias y calculaba mentalmente los descuentos, una mujer entró en la tienda. Su presencia captó todas las miradas, llamativa, casi escandalosa. Llevaba una minifalda de cuero ajustada, un escote profundo, labios rojos intensos y pestañas tan largas que rozaban sus cejas. Caminaba entre los estantes de perfumes femeninos con una expresión de desdén, probando frascos y murmurando que era una vergüenza vender cosas tan baratas. Yulia no habría prestado atención si aquella mujer no hubiese, de pronto, fijado la mirada en ella y corrido hacia su dirección, apartando a otras clientas y vendedoras con un grito. «Yulchik, cariño, por fin te encuentro». Yulia se quedó paralizada, sin reconocer a la figura que agitaba los brazos con entusiasmo. ¿La conocía? ¿De dónde? Cuando la mujer se acercó, por fin la identificó. Era Larisa Belova, su antigua compañera de escuela. Habían estudiado juntas hasta 9º grado, pero Larisa tuvo que irse a un colegio técnico por su bajo rendimiento, mientras Yulia continuó hasta graduarse. Después de recibir sus diplomas, sus caminos se separaron por completo. 10 años sin verse, y, sinceramente, Yulia no lo lamentaba. «Hola, hola», dijo con una sonrisa incómoda. Larisa la abrazó con excesiva familiaridad, sin notar que a Yulia no le gustaban esas muestras de afecto. «Qué alegría verte, preciosa. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida?» Larisa hablaba con un tono afectado, alargando las palabras como si quisiera sonar sofisticada. Sus ojos recorrieron a Yulia de pies a cabeza. El traje sencillo del mercado, los zapatos sin marca, el maquillaje casi inexistente. La evaluó como si fuese un producto en exhibición. Yulia sintió una punzada de incomodidad. «Todo bien, pero debo irme». Intentó salir del paso. «Se me acaba el almuerzo. Me quedan 5 minutos». Larisa sonrió con falsa dulzura. «Nada de eso, no te me escapas tan fácil. Hace siglos que no nos vemos. Caminemos juntas, me cuentas todo en el camino». Yulia, por educación, no supo negarse. Así, casi del brazo, caminaron hacia la empresa donde trabajaba. Larisa, al enterarse de que su amiga trabajaba de verdad, frunció el ceño. «Ay, Yulia, una mujer no debería ensuciarse las manos con trabajo. Para eso está el hombre, ¿no? Que él pague los viajes, los caprichos». En los pocos minutos de trayecto, Larisa se explayó sin filtros sobre su vida amorosa. Contó, con orgullo, cómo sus relaciones se basaban en sacar provecho. Un hombre tras otro, todos usados y descartados, una vez vaciaban sus bolsillos. Lo decía con total naturalidad, sin vergüenza ni culpa, convencida de que esa era la forma inteligente de vivir. Yulia escuchaba en silencio, con una mezcla de sorpresa y desagrado. ¿Cómo alguien podía hablar de eso con tanta frialdad? Cuando por fin divisó el edificio gris con las puertas azules de su empresa, Yulia sintió un alivio inmenso. Por fin podría despedirse de aquella sombra del pasado. O al menos, eso creyó. Laura se negó obstinadamente, como si hubiera encontrado en Yulia un oído dispuesto y la oportunidad perfecta para desahogarse sin restricciones. Finalmente, cuando Yulia empezó a mirar su reloj con impaciencia y a insinuar que llegar tarde no beneficiaría en nada su carrera, Laura cedió y aceptó dejarla ir, con la condición de que le diera su número de teléfono. Sin saber exactamente por qué, Yulia lo dictó, y aliviada,
Bajó las escaleras con el eco de sus tacones, resonando a cada paso. Le esperaba una montaña de trabajo, y ni siquiera había tenido tiempo de descansar durante el almuerzo. En el fondo, Julia deseaba con todas sus fuerzas que Larisa tuviera la sensatez de no llamarla, pero unas horas después, cuando el día laboral llegaba a su fin, un número desconocido apareció en la pantalla de su teléfono. Sin sospechar nada, Julia contestó. Al otro lado, Larisa comenzó de inmediato a suplicarle que la visitara, llamándola con una familiaridad inquietante, mi amiga de la infancia. En su interior, Julia sintió que lo más sensato sería cortar cualquier contacto en ese mismo instante. Nunca habían sido cercanas, ni de niñas ni ahora. Sin embargo, su eterna compasión por los que tenían menos la detuvo. Así, resignada, terminó dictándole su dirección a Larisa, mientras ella prometía con entusiasmo que pasaría a verla pronto. Julia miró el teléfono en su mano, desconcertada. ¿Qué acababa de hacer? ¿Por qué había aceptado? Suspiró, decidió no culparse por aquel acto de bondad impulsiva y comenzó a prepararse para regresar a casa. Apenas cruzó el umbral, un delicioso aroma la envolvió. Provenía de la cocina. Al acercarse, Julia se detuvo en la puerta, disfrutando de la escena. Su esposo, Sergei, con los auriculares puestos y concentrado en un video de cocina de YouTube, cortaba papas y hierbas con una precisión sorprendente. Observó con admiración las firmes manos de él, imaginando que una cena preparada con tanta pasión podía tener un final aún más interesante. Sergei, al girarse para sacar del horno una bandeja con pollo dorado, la vio y sonrió. «Ah, ya estás en casa», dijo, abrazándola con cariño. «Veo que hoy te has convertido en chef de restaurante con estrellas Michelin», respondió Julia con una sonrisa traviesa. Entre bromas y risas, terminaron la ensalada, las papas al horno con queso y ajo, y sirvieron el pollo bañado en salsa agridulce. Sergei no era un cocinero experimentado, pero por Julia se esforzaba, sorprendiéndola de vez en cuando con risotto, lasaña o, como esa noche, un pollo irresistible. Julia se sentó sobre sus piernas, y mientras la cena se enfriaba, lo besó con pasión. El ritmo acelerado de la respiración de Sergei y la presión de sus manos alrededor de su cintura le revelaron que aquella cena podría esperar. Estaba a punto de rendirse por completo al momento cuando el timbre del portero eléctrico sonó con un zumbido agudo, molesto, casi amenazante. ¿O era solo su imaginación? Con fastidio, Julia se separó de su esposo y fue al recibidor. «¿Quién es?», preguntó, tratando de sonar tranquila. «Soy yo. Ábreme», retumbó una voz desde el altavoz. Julia cerró los ojos con frustración. Era Lariska. Había llegado. «¿Quién es Lariska?», preguntó Sergei desde la cocina. «Una excompañera de clase, aunque ella cree que somos mejores amigas», respondió Julia con un suspiro, mirando el intercomunicador. Dudó unos segundos. Sabía que no debía hacerlo, pero finalmente presionó el botón para abrir la puerta. «Solo unos minutos», pensó. Le dejaría claro que no. Podía aparecer sin avisar jamás. Poco después, el ascensor se abrió y Larisa emergió de él, cubierta de polvo, pero con una energía desbordante. Desde la entrada, saludó a ambos con entusiasmo y ordenó que llevaran una gran bolsa hasta la cocina. «¿Qué es eso?», preguntó Julia, mirando las abultadas formas del bolso. «Comestibles», respondió Larisa, como si fuera lo más natural del mundo. «Veo que aquí está todo limpio, aunque un poco vacío. Quizá yo cocine algo mientras estoy de visita». Sin esperar respuesta, se dirigió al baño para lavarse las manos. Sergei y Julia se miraron confundidos. Larisa regresó enseguida a la cocina. Se sentó cómodamente en la silla de Julia y pidió una tabla de cortar y un cuchillo para queso.
Cuando Julia le explicó que usaban un cuchillo normal, Larisa puso tal cara de horror que Sergei, teatral, se llevó la mano al pecho como si presenciara una tragedia. Larisa suspiró con aire de superioridad. Toda cocina decente debe tener un cuchillo para cada cosa, para el queso, para la mantequilla, para todo. No me extraña que vivan tan sencillamente. Y en ese momento, Julia comprendió que aquella visita apenas comenzaba, y que su tranquila noche estaba a punto de convertirse en algo mucho más inquietante. Aunque espera un momento, recuerdo que en la secundaria tú te escapabas de las clases de economía doméstica para leer un libro detrás de la escuela. Así que no es de extrañar que seas un cocinero tan terrible. Pero has hecho una buena ama de casa, dijo Julia, enfatizando cada palabra. Has hecho una buena, pero aún eres mala. De alguna manera, logramos usar el mismo cuchillo para todo y ni siquiera nos importa. ¿Verdad, Sergei? Julia miró a su esposo, buscando apoyo, y Seriosha respondió, por supuesto, y por cierto, nuestros platos tampoco tienen etiqueta. Los platos son una tontería, dijo ella, moviendo la mano hacia la invitada mientras examinaba el juego sobre la mesa. ¿Vas a comer de esto y pretendes alimentarme? ¿En serio llamas platos a esto? Bueno, Yulka, claro que sí. La actitud de Larisa mostraba claramente lo mucho más exitosa, rica y generosa que era en comparación con sus anfitriones. Julia notó que Sergei simplemente se encogió de hombros y se fue a la habitación. Claramente no tenía intención de participar en esta actuación. Mientras tanto, Larisa había conseguido destrozar por completo su cena de celebración. ¿Quién cocina pollo para una ocasión especial? Eso ya es cosa del pasado. En un día importante, la mesa debería estar llena de jamón, un buen lomo horneado o, en su defecto, un rib-eye de calidad, pero nunca pollo con papas. Criticó la decoración de la cocina. El refrigerador era demasiado pequeño y la mesa estaba completamente fuera de lugar. También le dijo a Julia que su ropa parecía la que usarían 100 personas sin hogar antes que ella. En resumen, esta mujer brillante y estridente se dedicaba a juzgar todo lo que veía, sin importarle que nadie le hubiera pedido su opinión. Julia pensaba que la mejor forma de librarse de la molesta presencia de Larisa sería escucharla hasta el final, estar completamente de acuerdo y finalmente sugerir buscar un interior más moderno, elegante y de calidad, con dueños a su altura. Pero resultó ser más complicado. En cuanto Larisa terminó de mostrar sus delicias, ordenó que todos se sentaran a la mesa y comenzó a probar todas esas maravillas culinarias por sí misma. Para ser justos, había mucho para probar. Laura había traído una selección exquisita de pescados ahumados, caviar rojo, pequeños tartaletas de masa especialmente crujiente, queso azul y mucho más. Julia solo podía observar cómo las manos de su amiga y antigua compañera de clase se movían sin descanso, cortando todo, manteniendo a la anfitriona fuera del camino, organizando los platos y poniendo la mesa. Mientras lo hacía, Larisa ignoraba completamente las opiniones de la invitada sobre el estado del mantel y la limpieza de los tenedores. No era que la visita de Larisa inspirara a Julia a involucrarse en alguna forma con ella. Laura actuaba con demasiada deliberación. Por su parte, Sergei claramente no le importaba lo que pasaba en la cocina. Miraba a Larisa como si fuera una criatura extraña, con el interés obvio de un investigador, pero sin ningún deseo genuino de interactuar. Julia sabía que ese tipo de mujeres provocativas no eran para nada el tipo de su esposo. Incluso en sus días turbulentos de estudiante, él había preferido chicas tranquilas, hogareñas, y trataba de mantenerse alejado de las mujeres. Cuando Larisa terminó de poner la mesa,
Se sentaron a cenar, y ella sacó una botella de coñac de su bolso, diciéndolo con una mirada seductora a Sergei para que la presentara. Seriosha no estaba muy entusiasmado con la idea de beber, pero bajo la intensa presión de Larisa, tuvo que ceder y tomarlo. Julia apenas probó el trago. No era muy fanática del alcohol, y cuando lo bebía, prefería vino espumoso. Sin embargo, ese coñac en particular estaba realmente delicioso. Ya fuera porque Larisa sabía lo que hacía, o porque simplemente le gustaba a Julia, el coñac no era fuerte ni desagradable, sino justo como debía ser. Una bebida noble con mucha historia. Después de charlar en la mesa, el grupo, ya bastante animado por el coñac, se trasladó a la sala y volvió la crítica al diseño interior. Pero esta vez, bajo los efectos del alcohol, Larisa fue mucho menos cuidadosa con lo que decía a la dueña de la casa, y por eso sus verdades sonaron aún más duras que en la cocina. Luego exigió un lugar para fumar y un cenicero, y apenas aceptó que tendría que hacerlo en el balcón. Julia sabía que su esposo, que no fumaba, detestaba a las mujeres que fumaban, y por eso se estremeció cuando Larisa salió a fumar al balcón. Pero unos minutos después, volvió y siguió hablando, intercalando sus palabras con interjecciones desconectadas. Julia comenzó a mirar el reloj desde las 12:30, pero claramente no tenía intención de que su invitada se fuera a casa. Prendió la televisión en un canal de música y empezó a bailar en medio de la sala, invitando a los anfitriones a unirse a esa pista improvisada. Sergei, como notó su esposa, no estaba muy entusiasmado con esa celebración de la vida, por lo que se sentó en el sillón. Y Julia se sorprendió al escucharse decir: «¿Qué pasa, Julia? ¿No ves que tu esposo es joven y travieso, que necesita acción y movimiento, y tú estás ahí como una estatua de sal, llevándome a la locura?» Julia miró a Seriosha, que se relajaba, extendido en el sillón, pero aún así logró esbozar una leve sonrisa ante las palabras de Larisa. Y a Julia no le gustó nada eso. Lograron echar a Larisa solo a la 1 de la mañana, cuando Sergei ya bostezaba abiertamente, y Julia pensó que tendría que dejarla pasar la noche. Para ella, la velada estaba irremediablemente arruinada. El peor final posible para el día simplemente no podía suceder. Era inimaginable. Ella y Sergei, intercambiando impresiones de la visita con desgana, se desnudaron y se fueron a la cama. Cualquier continuación agradable del día estaba fuera de discusión. Julia se sentía como un limón exprimido. Una cosa la joven la sabía con certeza: no permitiría que Larisa irrumpiera de esa manera en su vida. Al despertar a la mañana siguiente, el malestar era inevitable. La botella de coñac que había tomado la noche anterior había dejado su huella en su cabeza. Tras bromear sobre ello con su esposo, Julia Kaikak se preparó para trabajar y salió. Sentía un dolor profundo, consciente de que su cuerpo no soportaría muchas más reuniones como la del día anterior. La jornada laboral avanzaba con una lentitud inusual, como si el tiempo fluyera entre melaza. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Por la tarde, el teléfono de Julia sonó de nuevo, y como era de esperar, era Larisa otra vez. La mujer sentía que apenas podía soportar la tortura de comunicarse con su antigua compañera de clase. Apenas habían pasado 24 horas desde la reunión, y ya estaba a punto de perder la paciencia. Pero tampoco podía responder con grosería. Sus colegas estaban cerca. Larisa, fingiendo amabilidad, preguntó cómo se sentía Julia y qué pensaba Sergei de ella después de la velada anterior. «No muy bien», murmuró Julia al teléfono, reuniendo valor para responder con honestidad. «Está bien», rió Larisa de repente. «Pronto te conocerá mejor, y seguro que se llevarán bien». A Julia le picaba la curiosidad por preguntar a Larisa qué la hacía pensar eso.
y al mismo tiempo decidió que ella y Sergei no tenían otra opción más que conocerse mejor, pero optó por no provocar un escándalo frente a sus compañeros, lo que, como más tarde se descubriría, sería completamente en vano. Con la excusa de tener que ver urgentemente a su jefe, Julia cortó la conversación y se quedó pensando en qué hacer después. En realidad, solo tenía un deseo: distanciarse lo máximo posible de Larisa y su iniciativa desbordante, que amenazaba con invadir toda su vida familiar. Pero la joven aún no sabía lo que le esperaba. Apenas había llegado a casa, cambiado la ropa de oficina y descongelado un trozo de carne para la cena cuando volvió a sonar el intercomunicador. Sintiendo un mal presentimiento, Julia caminó hacia el pasillo y acertó. Era Larisa otra vez. Igual que el día anterior, gritó algo alegremente, y como si estuviera bajo algún hechizo, Julia misma abrió la puerta y la dejó entrar. Pero esta vez, Larisa no llegó solo con bolsas de compras, críticas valiosas y buen humor, sino también con noticias. ¿Te imaginas, Julchik? Siempre estaré a tu lado, con Seryoga. En tu edificio, justo en la esquina, hay un apartamento en planta baja para oficina. ¿Sabes ese tipo de entrada con escalones? Pues lo alquilé y voy a abrir un nuevo salón de belleza allí. Porque, en mi opinión, a las mujeres de este pueblo les falta estilo y encanto. Vendrás una vez a la semana, o un poco más a menudo, y te haré brillar como una joya. Solo da miedo mirar tu piel, tu cabello y tus uñas. Tienes que perdonarme. Julia escuchaba sin saber qué decir ni cómo reaccionar. Por un lado, Larisa tenía derecho a alquilar un local para su negocio donde quisiera, pero ¿por qué justo en el edificio de Sergei? ¿Qué le impedía buscar un local en la siguiente manzana, en otra calle, o, mejor aún, en otra galaxia? Y luego estaban esas insinuaciones insinuantes de que Julia podía lucir mejor. Sí, ya no tenía 18 años. Y, comparada con Larisa, bien arreglada y glamorosa, se sentía inferior en algunos aspectos, pero sus prioridades siempre habían sido otras. Julia solo pudo sacudir la cabeza, incapaz de recomponer sus pensamientos tan rápido. Larisa, como siempre, entendía todo. No pienses mal, no voy a pedirte dinero. Después de todo, somos amigas de la infancia. Esto será parte de mi pequeña campaña promocional en esta ciudad. Tras explicar todo lo que había decidido, Larisa comenzó, como la víspera, a sacar de su bolso las compras y bolsas. Las excusas fingidas de la anfitriona volvieron con fuerza. Julia no prestaba atención. Lo veía claramente. Sobre la mesa apareció una selección de víveres, no peor que la del día anterior, pero hoy no se limitaba a comida. Desde el fondo de su bolso de gimnasio emergió también un delantal con forma de cuerpo femenino. Desde la distancia, sobre el fondo oscuro, parecía que escondiera una cocinera desnuda, una bata de felpa e incluso, por alguna razón, un par de zapatillas peludas. Mientras Julia miraba atónita este surtido, Larisa empezó a reír de nuevo, con ironía. ¿Por qué me miras como si hubieras visto un fantasma? Solo son prendas. Ayer pensaba que mi vestido cuesta más que todos los muebles de tu apartamento, y aún así podría ensuciarlo fácilmente aquí. Mejor me cambio, ¿no crees? Entonces, ¿vas a quedarte ahí como un pilar de ironía o me ayudas a colgar todo esto en tu armario? Espero que haya un poco de espacio para tu amiga querida. Julia se quedó sin palabras. Literalmente no sabía qué decir ni cómo actuar para detener el avance de esta intrusa descarada que amenazaba con invadir su hogar, su privacidad y su familia. Mientras la dueña de casa meditaba, Larisa entró al armario, abrió la puerta y agarró la primera percha que encontró, colgando con éxito su bata. Era rosa brillante,
con un gusto repelente en tonos nayulén, flores verde limón y mariposas moradas. Contrastaba fuertemente con los tonos pastel de su armario. Julia no estaba acostumbrada a colores tan llamativos, ni a semejante descaro de alguien prácticamente desconocido. Cuando terminó, Larisa se puso sus nuevas zapatillas de casa y se dirigió a la cocina, como si el apartamento de Julia fuera una fortaleza conquistada, lista para rendirse. Y todo lo que faltaba era un poco más de esfuerzo para lograr pronto un resultado aceptable. Larisa se sentó a la mesa y, como ayer, comenzó a cortar, organizar y decorar, mientras hablaba sin parar, aunque Julia la escuchaba con una atención a medias. Ellos existen para que nosotras, las mujeres, podamos vivir bien. Toma a mi primer Fiodor, por ejemplo. Bueno, no exactamente el primero, pero el primero que me dio algo. Estaba casado, y lo había estado por mucho tiempo. Tenía ya unos 40 años, pero aún así logró regalarme un auto pequeño. Cuando me di cuenta de que no podía esperar más alegría de Fiodor, lo dejé ir y empecé a salir con su amigo Leonid. Leña también era un buen hombre a su manera, y aunque no estaba casado, era increíblemente celoso y controlador. Siempre preguntaba a dónde iba y con quién pasaba el tiempo. ¿Y yo qué? Soy joven, quiero divertirme, conocer el mundo. Así que buscaba a alguien que me acompañara. En 6 meses, todo lo que Leña me dio fueron unos pendientes de oro con perlas, un par de cadenas y un anillo con un pequeño diamante. Bueno, lo dejé porque conocí a Lesha. Era un tipo realmente genial. Le encantaba viajar, y eso me venía perfecto. Sin embargo, resultó que Lesha no solo me invitaba a mí, sino también a un par de chicas más. ¿Te imaginas la diversión que tuvimos todos en la misma habitación después? De todas formas, justo ahí, en el hotel, conocí a Jafar y me fui a casa con él, no con Lesha. Jafar tenía esposa y un montón de hijos en casa, y solo quería divertirse. Así que nos fuimos juntos. Salimos por bastante tiempo, pero Jafar prefería a mujeres más jóvenes, y como buen hombre, me daba dinero. No alcanzaba para un salón en la capital, pero iniciar un negocio propio aquí era pan comido. Así que gracias, Jafarchik, por la maravillosa oportunidad. Por un momento, Julia pensó que Larisa ya estaba un poco ebria. Si no, ¿cómo podría contarle a alguien, prácticamente desconocido, todos los detalles de sus relaciones? O al menos, no todos. Julia sospechaba que Larisa simplemente había callado muchas de sus aventuras de una noche, ya fuera porque no las recordaba o porque no las consideraba importantes. Julia se quedó en silencio mientras su amiga se desahogaba. 2 deseos luchaban en su mente: levantarse de inmediato y mostrarle la puerta a esa mujer sin escrúpulos, o quedarse tranquilamente sentada. Después de todo, Larisa no le había hecho nada personalmente. Bueno, claro, si no se contaba la velada arruinada de anoche, que ella y Sergei nunca pudieron disfrutar del todo. Hablando de Sergei, Julia se levantó de golpe. Su esposo pronto llegaría del trabajo, lo que significaba que la cena debía estar lista, al menos en su mayor parte. Se movió rápidamente por la cocina, llenando una cacerola con agua y sacando un trozo de carne, ya descongelado, del microondas. «¿Pero para qué tanto apuro?», reactó Larisa, de manera peculiar. «Con eso aún no se puede alimentar a un hombre normal. Mira lo que vamos a preparar para recibir a tu Sergei hoy después del trabajo. Apuesto a que le va a gustar. Ayer recuerdo que Serioshenka dijo que le encantaban los mariscos, así que hoy pasé por la pescadería y compré un cóctel de mariscos. Tienen calamares, mejillones e incluso tentáculos de pulpo». Larisa seguía hablando, y ese vulgar Serioshenka
no dejaba de resonar en la cabeza de Julia. Larisa decía su nombre como si nada raro hubiera en llamar al esposo de su amiga por un apodo cariñoso, apenas días después de haberse conocido. «Cocinemos ahora, no te preocupes», dijo Larisa, ya vestida con su escandaloso delantal medio desnudo, ocupada frente a la estufa, encendiendo el fuego bajo la cacerola. La voz de Julia de repente adquirió fuerza y seguridad. «Creo que ya basta, Larisa. Seriosa y yo no estamos malcriados por viajes al extranjero, así que nos basta con comer pasta para cenar. Me encantaría verte de vez en cuando, pero con tus apariciones constantes, especialmente cargada con bolsas de compras del tamaño de mi refrigerador, me pones en una situación incómoda. Seriosa llegará pronto y necesito prepararle una cena adecuada. Por favor, alístate y vete a casa. Estoy completamente ocupada». Larisa era un espectáculo lamentable, y por un momento Julia temió haberse excedido, pero luego comprendió que no era así, y que con tiburones como ella, solo podía comunicarse en su propio idioma. Intuitivamente, la joven sintió que si no ponía a Larisa en su lugar ahora, las cosas podrían ir mal para su familia, y muy pronto. No tenía sentido alargar explicaciones. Debía actuar de inmediato. Ahora mismo, punto. Y entonces Larisa comenzó a llorar. Lloraba de verdad, dejando que las lágrimas arruinaran su costoso maquillaje, o lo que fuera que se usara hoy como base. Julia no sabía eso. «Así que eres así, ¿eh?», dijo Larisa, enterrando su rostro en la palma de la mano. «Pensé que al menos aquí podría tener una conversación real con alguien, que nadie me quisiera solo por mi cuerpo, como un caparazón vacío. Y ahora mis amigas de toda la vida me están echando de la puerta. ¿Y a dónde voy entonces? Llevo como 10 años en mi ciudad natal, sin dejar rastro, siempre viajando por la capital y al extranjero. Pensé que allí encontraría la felicidad. ¿Y tú, Julia, no te da vergüenza tratarme así? No vine a estafarte. Llegué con el alma limpia. Traje todo listo. ¿Qué estás haciendo, Julia? ¿Por qué me haces esto? ¿Acaso te he hecho algo malo a ti o a tu esposo que ya me persigues como a un perro callejero?» Esta reprimenda desconcertó un poco a Julia. No estaba acostumbrada a tanta manipulación. De otro modo lo habría detectado de inmediato. Pero la chica estaba impulsada por un deseo de compadecer y proteger a todos los que la rodeaban de alguna manera, y no se le ocurrió otra cosa que quedarse allí frunciendo el ceño. Simplemente no sabía qué hacer, y no había nadie a quien consultar. Larisa, mientras tanto, seguía sollozando, y justo en ese momento, una llave chirrió en la cerradura, y Sergei entró al umbral de la casa. «Hola, chicas, ¿qué es esta humedad aquí?», preguntó el hombre, examinando cuidadosamente a la invitada. Larisa aún llevaba aquel delantal especialmente atractivo, y el ojo masculino perspicaz vio exactamente lo que quería ver. Julia, viendo claramente cómo Seriosa miraba a Larisa, respondió con ira. «Bueno, esto es el concierto de Larisa. Ella organizó todo cuando le dije que no podíamos recibirla cada vez. También somos humanos, necesitamos descansar bien después del trabajo. En general, no deberías criticar mi trabajo doméstico aquí, en mi propia cocina. Es de mala educación. ¿No crees, Seriocha?» «Vamos», respondió su esposo conciliador, sin apartar la mirada del delantal de Larisa. Ella no había hecho nada malo. «¿Y qué? Visité a una amiga. ¿Hay algo de malo en eso? Recibirla no nos cuesta nada. Si quieres descansar, ve a tu cuarto y acuéstate. Vamos, querida, eres educada y hospitalaria. ¿Qué pensará nuestra invitada de ti?» Sintiendo el apoyo, Larisa se acercó de inmediato a Sergei, más de lo que habría permitido, y le rodeó el cuello con un brazo. «Sí, Yulka,
No te preocupes, todo estará bien. Si quieres relajarte, adelante. Seryosha y yo nos encargamos de todo aquí. Incluso puedo traerte algo de comer a la cama. Su esposo respondió de inmediato, y Julia apenas pudo contener el impulso de golpearlo con algo pesado. Así que Larisa permaneció en su casa, a pesar del deseo de la casera. Pronto abrió su propio salón en el mismo edificio, tal como había planeado. Al principio, Julia se mostró completamente reacia a ir allí y aprovechar sus servicios, pero pronto notó que su esposo iba con regularidad. En unas pocas semanas, todas las superficies publicitarias de la ciudad estaban llenas de carteles del salón, y Sergei era quien promovía activamente los servicios para hombres. Larisa lo convenció de que el corte de cabello que tenía, realizado por un profesional y no por cualquiera, lo hacía lucir más viejo y más pesado. Eligió la mejor opción y encontró al estilista que realizaría el trabajo personalmente. Luego fue el turno del barbero, quien alquiló una silla en el salón de Larisa. Trabajó minuciosamente en la apariencia de Seryosha y transformó por completo su imagen, con una barba pequeña, estilizada y cuidadosamente diseñada. Y era su esposo, que jamás había gustado de las barbas y se afeitaba meticulosamente cada mañana. Luego vinieron la ropa y el estilo. Larisa, con aparente buena intención, convenció a Seryosha de abandonar su estilo cómodo de jeans y camisetas, y lo persuadió para que optara por camisas, pantalones y otros elementos, según Laura, de un hombre exitoso. Sergei quedó encantado con su nueva imagen, pero Julia no. Sentía que su esposo se estaba volviendo distante. Decidió entonces ir también al salón de Larisa, ya que ella era tan amable y la había invitado, y es seguro decir que no se arrepintió en absoluto. Sin importar los principios morales de Larisa, solo contrataba profesionales de primer nivel. Julia se transformó por dentro y por fuera, realizó muchos cambios en sí misma, y comenzó a recibir halagos admirativos de sus colegas hombres. La joven lo disfrutaba enormemente. Sergei parecía más ocupado y distante, pero su relación se mantenía normal, al menos en la medida de lo posible. Seguían desayunando juntos, llamando a familiares, compartiendo secretos ocasionalmente y pasando buenos momentos. Solo que Larisa estaba mucho más presente ahora. Mucho más. Julia estaba segura de que era demasiado. Sus compañeros de trabajo insistían en que no deberían prolongar esa interacción, pues nada bueno podía salir de ello. Pero Julia, incorregible optimista, siempre trataba de ver lo bueno en las personas. Recordaba la vida maravillosa que tenía con Sergei antes de que Larisa entrara en ella. Ya se había arrepentido 100 veces de haber ido a la tienda durante su descanso, pues todo podría haber resultado muy distinto. Pero el pasado no podía cambiarse, y su amor por los perfumes exquisitos ahora arruinaba su vida. Larisa comenzó a llevarlos de excursión al campo, a un club campestre, simplemente porque, al estar siempre presente, ¿por qué no unirse a ellos los fines de semana? A Julia no le gustaba este giro de los acontecimientos, pero por primera vez en su matrimonio, se dio cuenta de que su opinión ya no importaba. Además, Larisa seguía criticando el estilo de vestimenta y maquillaje de Julia, lo que resultaba muy desagradable. Varias veces, especialmente cuando estaba un poco ebria, Larisa contaba vividamente historias de la infancia y juventud de Julia a Sergei, y era imposible detener el torrente de palabras de la mujer. Sergei pasaba días burlándose de los hábitos de Julia en la infancia o de sus reacciones a distintos eventos, mientras Larisa no veía nada malo, diciendo: «Sí, le conté a tu esposo, pero no mentí. Así fue». Con el tiempo, el desagrado de Julia aumentó debido a la hipoteca que la pareja pagaba conjuntamente,
con ingresos similares. Larisa, frente a Sergei, insinuaba con frecuencia lo que podría suceder. La esposa podría abandonar al marido y él se quedaría sin nada, habiendo pagado durante años por el apartamento compartido. Julia preguntaba de inmediato qué quería decir exactamente, pero Larisa, como siempre, rodaba los ojos y decía que no debía preocuparse, que había familias mucho peores y cosas complicadas que podían pasar, mientras ellos jóvenes vivían su vida. Y sin embargo, Sergei se preocupaba. Algún tiempo después, se acercó a Julia con una propuesta extraña. Uno de los dos debía negarse a firmar un acuerdo prenupcial, en el que él quería incluir una cláusula curiosa. Si su familia dejaba de existir por cualquier motivo, el apartamento sería para él, y ella recibiría todos los ahorros de los años de matrimonio. Cuando Julia, sorprendida y dolida, trató de averiguar a qué ahorros se refería, dado que cada centavo extra iba a la hipoteca, Sergei comenzó a tartamudear, insistiendo en que Larisa tenía razón, que todo podía pasar en la vida, que no pensaban divorciarse y que siempre habría tiempo para ahorrar. Después de decirle todo lo que pensaba de él, Julia se sentó en el sofá y lloró amargamente. ¿Cómo había sucedido que todo, absolutamente todo lo que ella y Sergei habían construido con tanto esfuerzo durante años, había sido destruido por Larisa meses antes de tiempo? Si Julia necesitaba una razón para replantearse su relación, esta fue la señal. Como si un velo se levantara de sus ojos, comprendió que no había amor en su esposo, solo un motivo frío y calculador. Ambos pagaban la hipoteca, y sin su dinero, él no podría costearla durante tantos años. Julia se abrazó a sí misma, reflexionando sobre qué hacer. ¿Qué debía hacer? Se planeaba otro viaje fuera de la ciudad el próximo fin de semana, y por supuesto, Larisa iría con ellos. Ahora, ella siempre seguía a Sergei, y a los ojos de Julia parecía la que no encajaba. Pero desde la perspectiva de Laura, la extraña era Julia. La joven decidió que ya había tenido suficiente de vivir en la ignorancia y de cerrar los ojos a lo que pasaba. Necesitaba mirar la vida que la rodeaba con claridad, y así sus desilusiones serían mucho menores. Así que, al contrario de su costumbre, Julia mantuvo los ojos y oídos bien abiertos durante todo el viaje, y notó muchas cosas desagradables. Primero, Larisa intentaba a menudo tomar la mano de su esposo Sergei, frotarle el hombro, apoyarse en él o simplemente tocarlo de manera casual. Julia observaba esto casi sin emoción, desde la distancia. Sergei claramente acogía el contacto de Larisa, pero se mantenía alerta y trataba de que nadie a su alrededor lo notara. Pero ahora Julia sabía qué buscar, y lo hacía con intención. Apenas sentía ya el dolor en el alma. Estaba claro que su apuesto moreno de ojos azules no había pasado la prueba de tener una novia bonita y sin inhibiciones. También notó algunas miradas que Sergei y Larisa intercambiaban cuando creían que nadie los veía. Julia fingía que todo estaba bien, pero en su mente hacía un plan para indagar más, mucho más profundo. La próxima semana tendría unos días libres en el trabajo, días que había ganado por horas extras. Antes siempre rechazaba esta opción, para no decepcionar a sus colegas ni a la empresa, ni siquiera en pequeñas cosas. Pero ahora aprovechó esos días con gusto. Si iba a divertirse, que fuera de verdad. Por supuesto, no le dijo nada a Sergei. Ella necesitaba saber que su esposa no estaría en el trabajo. Quería vigilar a su esposo y descubrir cómo pasaba el tiempo. Sin embargo, esa misión parecía demasiado difícil. Sergei no era tonto, y conocía a su esposa perfectamente. Julia no podría esconderse de él ni en una multitud. Así que, como una detective novata, ideó otro plan. Tenía que vigilar a Larisa. Escogió el momento perfecto, para que ningún pequeño obstáculo la detuviera. Los lunes,
El salón de Larisa solo abría a media capacidad, tras un fin de semana agitado. Normalmente no era suficiente. Por eso Larisa solía tomarse los lunes libres. Bueno, veamos quién gana. Julia necesitaba pruebas irrefutables y estaba lista para conseguirlas. El día señalado, se despidió cariñosamente de su esposo, fingiendo que iba a trabajar. Salió de su edificio, cruzó la calle y subió al minibús que tomaba cada mañana desde hacía años. Pero en la siguiente parada, bajó y rápidamente llamó un taxi. La diversión empezaba. El taxi se detuvo casi frente a su puerta, y Julia se sentó en el asiento trasero, tan silenciosa como un ratón. Había acordado con el conductor pagarle una buena suma si la acompañaba todo el día. El hombre no puso ninguna objeción. Durante media hora no pasó nada, y Julia comenzó a dudar un poco de su decisión. Pero la certeza de que algo andaba mal era tan fuerte que se mantuvo en su puesto peculiar. Pasó otra media hora, y luego otros 29 minutos. Julia anotó mentalmente que Sergei no había ido al trabajo, aunque ya debería haber salido hacía rato. ¿Era sospechoso? Sí, definitivamente. Finalmente, la puerta principal se abrió y su esposo apareció en el umbral. Escaneó el patio con el ojo experimentado de quien tiene algo que ocultar, y entonces apareció Larisa en su coche extranjero rojo brillante, recién comprado. Julia observó cómo Sergei se acomodaba en el asiento delantero y Larisa arrancaba. El perfil de su esposo solo era visible a través de la ventana. «Vamos», ordenó Julia al conductor, que siguió al coche, mientras ella se agazapaba dentro del vehículo para no ser vista a través de las ventanas tintadas del Chevrolet blanco. Los coches rodaban por la ciudad casi pegados uno al otro, y Julia temía en silencio que los descubrieran. Pero Larisa y Sergei parecían creer firmemente en su impunidad y astucia. Larisa ni siquiera miraba por el espejo retrovisor, y tampoco prestaba atención al modesto taxi blanco que, claro, tenía prisa por algún asunto. El coche rojo se detuvo en un gran centro comercial, y Sergei y Larisa entraron. Los ventanales panorámicos del primer piso no ocultaban a la pareja acomodándose en una mesa del café cercano para desayunar. Julia, desde la distancia, vio cómo su esposo, tan tranquilo, educado y amable, claramente coqueteaba con Larisa, y ella respondía de la misma manera. Su primer amor de universidad, intenso como una lágrima, se alejaba de su corazón. El hombre de ojos azules y cabello oscuro resultó ser voluble e inconstante, lo que significaba que Julia tendría que seguir adelante y buscar a alguien con quien construir una verdadera familia, con fidelidad y paz. Solo una mujer podía hacerlo, pero aún tenía un asunto pendiente, uno pequeño pero urgente. Solo pensarlo hacía que Julia sonriera con satisfacción. Ahora todo sería como ella quería, y Larisa no podría interferir con sus planes. No tenía la misma inteligencia. «Llévame a Prospect Pravda», pidió al taxista. Allí, en un gran edificio de oficinas, estaba la oficina de otro excompañero de clase, Sasha. Se había convertido en abogado, y según Julia, uno bastante bueno. Además, de adolescente, el tímido Sasha había sido víctima constante de burlas y acoso por parte de la mordaz y popular Larisa. Por eso se alegraba mucho de que ella los hubiera dejado tras 9º grado. Julia tenía que demostrar que las viejas amistades escolares nunca se oxidan, igual que el odio de aquella época. La conversación con Alexander fue reveladora. Julia primero le describió brevemente la escena del centro comercial, y luego le contó cómo había llegado a ese punto en su vida. Sasha la miraba fijamente por encima de sus gafas con montura dorada, claramente muy caras, pero parecía estar en otro lugar. Sus pensamientos estaban lejos de donde Julia exponía su dolor. Al menos eso parecía, pero era engañoso.
Eso pensaba Alexander. Cuando Julia terminó, él fijó en ella una mirada atenta. Entendí bien. ¿Quieres castigar a tu esposo para que nunca vuelva a traicionar a nadie? Preguntó. Sí, sí, asintió Julia. Excelente. Ahora escucha qué hay que hacer. Yo creo que tenemos varias opciones, interrumpió Sasha, entrecerrando los ojos con astucia. ¿Cuál prefieres, la tranquila o la que tiene efectos especiales? Efectos especiales, respondió Julia sin pensarlo, y el abogado sonrió con alegría. Lo sabía. Al salir de la oficina de Sasha, Julia siguió al pie de la letra todo lo que él le indicó. Entró en el banco y salió con su bolso de cuero apretado contra el pecho. Con ese bolso, volvió a la oficina y solo salió unas horas después. Regresó a casa a la hora habitual, como si hubiera trabajado todo el día. Sergei también apareció, como si hubiera estado en su oficina. Julia, con esfuerzo, fingió no saber cómo había pasado su esposo el día, pero después de cenar, ella misma le habló. «Sabes, Seriosa, creo que tenías razón en algo. La hipoteca es demasiada carga. No puedo con eso. Propongo hacer esto. Sacamos un préstamo en efectivo, pagamos el resto del apartamento y luego, probablemente, firmemos ese acuerdo prenupcial que mencionaste. Pensaba que tú eres el sostén, el hombre. Debes sentirte seguro, y entonces empezaremos a ahorrar de nuevo. Para mí». «Claro, claro, no pienses otra cosa», exclamó Sergei feliz, mirando de reojo su teléfono. «Quería que Larisa estuviera contenta, porque tú aceptaste la oferta». Y así lo decidieron. Julia notó que en cuanto decidió ceder un poco, Larisa inmediatamente encontró otra excusa para no aparecer en el apartamento. Milagros, nada más. 2 días después, con buen crédito y sin pagos atrasados de la hipoteca, Julia y Sergei recibieron una suma considerable del banco. Sergei sintió la tentación de correr directo a la caja registradora y luego al notario, pero Julia enfrió su ímpetu. Con una sonrisa encantadora, la joven fingió hacer un puchero y le dijo que había estado completamente distraído, que se había olvidado de que se acercaba su cumpleaños. ¿Acaso no quería complacer a su hermosa esposa en ese día? Una fiesta debía ser una verdadera celebración. A regañadientes, Sergei preguntó qué tipo de fiesta quería. Entonces Julia no escatimó en sus deseos. Resultó que siempre había soñado con celebrar su cumpleaños en el restaurante Caprice, el más caro de la ciudad, elegante y fuera de lo común, y que todos vinieran a felicitarla, familia, colegas y amigos. Por un lado, Sergei entendía que semejantes gastos eran prematuros y él mismo no los necesitaba, pero por otro, sospechaba que, de lo contrario, su esposa podría negarse a firmar el contrato y terminaría llorando. Ese era su apartamento, pagado con dinero prestado que él ahora tendría que dividir con ella tras el divorcio. Así conservaría el apartamento y parte del préstamo, lo cual era más rentable que simplemente tener la mitad del inmueble, mientras ella quedaría en la calle, trabajando para pagar su parte del crédito. Un plan nada alentador. Actualmente, la deuda era aproximadamente el 60% del valor de la propiedad, por lo que él ganaría al menos 1/3. Sergei nunca pensó si valía la pena someter a su esposa a tales dificultades por ese tercio. Y estaba equivocado. Muy pronto, tuvo que replantear sus cálculos. Julia estaba tan decidida a pagar su hipoteca que rechazó de plano usar el Jim Tesamdi, préstamo para costear la celebración en el restaurante. Sergei, quien sabía que la fiesta era condición para firmar el acuerdo prenupcial, se vio obligado a buscar urgentemente una suma considerable. Organizar un banquete para 100 personas en el mejor restaurante de la ciudad no era tarea fácil. La única solución que encontró fue simple:
pero ilegal. Tomó dinero de la caja en el trabajo, esperando que nadie lo notara pronto. Normalmente, el dinero se contaba solo al principio del mes, y aún faltaba tiempo. Para entonces, esperaba firmar el acuerdo y convertirse en propietario total, donde finalmente podría traer a Larisa. Todo lo demás se volvió irrelevante cuando pensaba en eso. Con diversos pretextos, Julia trató de impedir que su esposo la llevara al notario para cumplir su promesa. Iba al salón de Larisa, luego llegaba tarde al trabajo, o simplemente se sentía mal. Era crucial para ella ganar tiempo, porque la hora de su triunfo se acercaba irremediablemente. Finalmente, llegó el día. Todos los invitados se reunieron en el restaurante Caprice, esperando el momento de entregar los regalos a la cumpleañera. Todos tenían curiosidad por saber qué recibiría una mujer que aparentemente lo tenía todo. No todos podían permitirse una fiesta así. Las perlas frías y grandes se adherían a su piel caliente, como si fueran parte de ella. La joven se examinaba meticulosamente frente al espejo. Cabello, maquillaje, ropa. Todo perfecto. Ni un mosquito podría percibir una falla. Tomó un lápiz labial rojo brillante y delineó sus labios. En el espejo se reflejaba una belleza deslumbrante, pero sus ojos estaban tristes. Sabía lo que debía hacer ahora, pero ya no tenía miedo. Poner un punto final al pasado siempre es lo mejor. Eso le enseñó su madre, la maestra de ceremonias, cuando era niña. Él tomó el micrófono y, sonriendo, se dirigió a Julia. Y ahora, queridos amigos, el clímax de nuestra noche. Cada uno de ustedes encontrará la manera de complacer a la cumpleañera. Vamos, veamos cuánto han aprendido a lo largo de estos años sobre Julia y sus gustos. Los padres hablaron primero. Le desearon muchos años de felicidad y le ofrecieron todo lo que quisiera. Ella apenas los escuchó, asintiendo como una muñeca de trapo. Luego una amiga, sentada cerca de su madre, tomó el micrófono. Después, alguien más. Julia apenas prestaba atención a sus palabras. Vio entre los invitados la cabeza de Sasha y supo que todo estaba listo. Era la hora. Finalmente, el micrófono llegó a su esposo. Él agradeció sin entusiasmo tantos años de matrimonio y le deseó buena salud. No fue original, pero por alguna razón todos aplaudieron. Julia esbozó una leve sonrisa. Entonces, Larisa, ya bastante ebria, tomó la palabra inesperadamente. Quedó claro que Seriosha no quería que hablara, pero ¿alguna vez detuvo eso a Larisa? Ella se levantó, y el haz del proyector se posó sobre ella. Tambaleándose, miró fijo a la cumpleañera y declaró en voz alta para que todos escucharan. Tu esposo no te ama, me ama a mí. Hoy te doy la libertad. Dame a Sergei, y encontrarás tu propia felicidad. Julia no lo esperaba. Ella y Sasha habían planeado algo diferente, pero el alcohol aflojó la lengua de Larisa. Sergei se sentó, cubriéndose de las miradas agresivas con las manos, y sus padres los miraban asombrados, mientras entre los invitados se levantaba un murmullo creciente. Julia tomó una decisión instantánea. Un suspiro colectivo y reprimido de horror recorrió el restaurante Caprice cuando arrebató el micrófono al desconcertado maestro de ceremonias y declaró con voz firme: «Llévenselo, no necesito a un ladrón y mentiroso». La pantalla detrás de ella se iluminó con una luz blanca constante y comenzaron a aparecer fotografías una tras otra. Sergei y Larisa en un café. Sergei y Larisa en una joyería. Sergei y Larisa en la calle. Julia notó en silencio con satisfacción que el detective Sasha había hecho un trabajo excelente. Luego apareció un video. Sergei hablaba desde su celular en casa con alguien fuera de cámara. En realidad, era Julia misma, tomando dinero de la caja para esta celebración. Después, las imágenes de Sergei y Larisa volvieron a aparecer.
Los invitados comenzaron a murmurar, todos hablando a la vez, corriendo a discutir y a chismear. Algunos incluso empezaron a llamar para contar lo sucedido. A Julia no le importó. ¿Qué reacción podía seguir a una revelación tan triunfal? Era como si un peso se le hubiera quitado de los hombros. Salió del salón por una puerta discreta y chocó con Sasha, que la esperaba. ¿Te gustó?, preguntó él. Absolutamente, respondió Julia, pero ambos sabían que no era el final. Esa misma tarde, Julia presentó la demanda de divorcio en el tribunal local. La primera audiencia estaba programada para pasado mañana. Sasha se aseguró de que el proceso no se prolongara y de que el dinero que él y Sergei tomaron de la caja jamás llegara a la cuenta hipotecaria. Simplemente desaparecería en el aire, y Sasha demostraría que ese préstamo fue para necesidades familiares, por lo que Sergei tendría que pagar la mitad. Además, venderían el apartamento hipotecado, y Julia, con su parte de las ganancias y el préstamo, podría comprar un hermoso departamento de una habitación en un edificio nuevo. Julia sospechaba que Sergei perdería su empleo, pues había confesado a su jefe que había tomado dinero de la caja. Probablemente no lo llevarían a juicio, pero tendría que devolver cada centavo antes de ser despedido por causa justificada. Creía que sus padres lo ayudarían, pues también querían que su único hijo quedara libre. En cuanto a Julia, se sentía genial y esperaba que una nueva etapa brillante comenzara en su vida. 5 años después, caminaba rápido por la acera, rumbo al estacionamiento. Necesitaba tomar el coche y recoger al niño cuanto antes. El pequeño Damka, de apenas 3 años, no soportaba que su mamá fuera la última en llegar al jardín. Mientras caminaba apresurada, Julia repasaba mentalmente lo que prepararía para la cena. Su esposo seguramente volvería con hambre, y eso significaba que debían esperarlo al menos 2 platos calientes sobre la mesa. Sonrió al recordar lo mucho que él valoraba sus dotes culinarias. Después de aquel escandaloso primer divorcio, se había casado casi de inmediato con Sasha, y nunca se arrepintió. Se entendían sin palabras. 3 años atrás, habían recibido el mayor regalo de sus vidas, su hijo. Y ahora, eso era justo lo que Julia necesitaba hacer, volver a casa y abrazar a su pequeño. Lo había echado tanto de menos. En la entrada del estacionamiento se alzaba una caseta metálica gris, donde solían estar 1 o 2 guardias de seguridad. Generalmente eran hombres mayores, jubilados que trabajaban medio turno para complementar una pensión escasa. Julia siempre se detenía a saludarlos, a bromear sobre el clima o escuchar alguna historia. Jamás se comportaba con soberbia. Trataba a todos con respeto y calidez. Esta vez también redujo el paso para saludar al vigilante. Pero algo la detuvo. En el pequeño cubículo no estaba el anciano de siempre, sino un hombre más joven. Tardó solo unos segundos en reconocerlo. Era Sergei. Él también la reconoció. La miró, asintió en silencio. No se habían visto desde aquella noche tensa en el restaurante. ¿Y para qué? Durante el juicio, Sasha había representado los intereses de Julia, y ella nunca tuvo deseos de participar directamente. Sergei, en cambio, había querido hablar, explicarse, pero Alexander, abogado y esposo, no se lo permitió. Desde entonces, entre los exesposos había quedado un vacío enorme, helado, imposible de llenar. Los ojos de Sergei se levantaron hacia ella con la tristeza de un perro herido. Por un instante, Julia sintió lástima, pero la compasión se extinguió tan rápido como había llegado, devorada por los recuerdos. Aquel despertar, 5 años atrás, había sido demasiado doloroso para olvidarlo. Él le pidió permiso para acompañarla hasta su coche, y Julia, con un gesto confuso, asintió.
No sabía exactamente qué sentía por aquel hombre. Tal vez había recibido su castigo, pero ¿cómo se perdona la traición? Caminaron juntos unos metros. Sergei hablaba sin parar, quejándose de su vida, de su suerte. Le contó que su relación con Larisa se había derrumbado casi desde el principio. Aquella mujer, caprichosa y exigente, había desaparecido en cuanto descubrió que él estaba ahogado en deudas. Según él, ella no soportó verse ligada a un fracasado. Además, Larisa era una mujer astuta, con buen olfato para los negocios, y comprendió rápido que aquella mala reputación podía afectar su salón de belleza. Así que se fue, sin despedirse, sin mirar atrás. Pero antes, se llevó algunos de los regalos caros que él mismo Leslie Stotson había dado, y como toque final, una parte del dinero que Julia había ahorrado en aquellos años. Julia escuchó en silencio. No dijo nada. Solo apretó el paso, con la vista fija en su coche, sintiendo cómo el pasado, una vez más, rozaba su vida. Pero esta vez, sin poder lastimarla. La decepción por las decisiones que había tomado en su vida se notaba en cada palabra, en cada gesto del hombre. Qué patético se veía en ese instante, tan derrotado, tan humillado, y sobre todo, tan profundamente infeliz. Pero Julia no sintió ni una chispa de alegría ante la desgracia ajena. No era de su naturaleza hacerlo. Lo único que sintió fue un estremecimiento al comprender cuán a tiempo había escapado de alguien que, de haber seguido junto a él, habría arruinado su vida poco a poco. Le respondió con calma, con frases cortas, medidas. Dijo que estaba casada, que tenía un hijo, y que tanto ella como su esposo trabajaban y vivían bien. No deseaba abrirle la puerta a su vida personal. Sergei ya había estado allí antes, y su paso no le había dejado más que tristeza y dolor. El hombre pareció entenderlo. Con una expresión cansada, le deseó suerte y se despidió en voz baja. Luego regresó a su garita, su octavo, o tal vez noveno, trabajo en los últimos 5 años. Desde aquel robo en la caja, sabía que jamás volvería a tener un puesto que implicara dinero o información importante. Y, aún así, su profesión de ingeniero lo obligaba a rozar ambos mundos de vez en cuando. Entendía perfectamente que había llegado la hora de decirle adiós para siempre a su carrera. Sergei había vagado de empleo en empleo, cayendo cada vez más bajo, mientras su reputación lo perseguía como una sombra imposible de dejar atrás. Había conseguido aquel trabajo solo porque un viejo empleado decidió retirarse y disfrutar el resto de su vida frente al televisor, sin importar el frío o el calor. Pero incluso ahora, Sergei sabía que era cuestión de tiempo antes de que el rumor de su pasado llegara al dueño del estacionamiento. Suspiró con tristeza mientras presionaba el botón que levantaba la barrera. Julia pasó frente a él en su auto nuevo, sin mirar atrás, sin un gesto, sin una palabra. Algo dentro de Sergei le susurró que aquella había sido la última vez que la veía, que la próxima vez, si acaso el destino lo permitía, se cruzarían solo por pura casualidad. Y aún así, en algún rincón de su alma cansada, seguía creyendo en los milagros. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha emocionado, deja tu comentario sincero. Nos encanta leerte. Dale me gusta y suscríbete. Con tu apoyo, nos ayudas a seguir creando más relatos como este. Te deseamos un día lleno de luz y esperanza.